Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Dios eleve su rostro hacia ti y te conceda su paz. En esta hora te invito a suscribirte, a comentar y a compartir si este contenido es de bendición para ti. Uno de los debates más prolongados en toda la historia de la religión, como la conocemos, es quién o cuál es la verdadera iglesia. Y este debate lleva siglos en el tapete. La apologética católica, protestante, adventista, bueno, los adventistas son protestantes también, ha estado en el ojo del huracán siempre, defendiendo cada quien su postura institucional en cuanto a cuál es la verdadera iglesia. Sin embargo, la Biblia establece parámetros y patrones para quién es o cuál es la verdadera asamblea, reunión, congregación o iglesia. Porque los sinónimos de iglesia son asamblea, reunión o congregación, no institución como tal. Lo primero que tenemos que ver para tú saber si estás en la verdadera iglesia es que esa iglesia tiene que guardar el testimonio de Yeshua y guardar los mandamientos de Dios, como establece el libro de Apocalipsis capítulo 12, que cuando el dragón se fue a hacer la guerra contra la mujer, esta mujer simboliza al pueblo de Israel, se fue a hacer, y al ver que no pudo con ella, se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, que esto es lo que simboliza la iglesia. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, o siguen los principios de los méritos del Mesías. Es lo que dice ahí clara y específicamente. Segundo punto que debemos tener en cuenta para saber que estamos en la verdadera iglesia es que tenemos el nuevo pacto que Dios estableció con la casa de Israel y la casa de Judá. No hay pacto para gentiles y tampoco hay pacto para iglesia como tal dentro de la Biblia. Cuando Dios habla de pacto, solamente ese nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Eso lo establece el libro de Hechos y también lo establece el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 en adelante, y el libro de Hebreos, capítulo 8. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Para entender en qué consiste el nuevo pacto, hay que entender cuál era el antiguo pacto, porque queremos anular cosas que de por sí no se anularon en el nuevo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto había, dentro del arca del pacto y de la alianza, había la vara de Aarón. Segundo, estaba el pan o el maná que descendió del cielo. Y tercero, estaban los 10 mandamientos de Dios. Los mismos 10 mandamientos que hace referencia el libro de Apocalipsis capítulo 12. Y los mismos mandamientos que Jesús dice que cualquiera que enseñe no hacerlo, este será llamado pequeño en el reino de los cielos, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17 en adelante. Entonces, el nuevo pacto consiste en lo siguiente. Nosotros comimos el maná, el pan que descendió del cielo, y por medio de ese pan entramos en un nuevo pacto, y ese pan es Yeshua el Mesías. Segundo, tenemos la vara de Aarón, que representa el sacerdocio y la autoridad de reyes. Por ejemplo, ya Yeshua hace un pueblo, una comunidad de reyes y sacerdotes. Ya no es el sacerdocio arónico o levítico, sino que somos sacerdotes según el sacerdocio que estableció o instauró Jesús, según el orden de Melquisedec. Tercero, los mandamientos están puestos en nuestra mente y están escritos en las tablas de nuestros corazones, como establece Jeremías 31, verso 31 en adelante. ¿Cuáles son esos mandamientos? No son los mandamientos suplantados por la iglesia tradicional o católica. Son los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos escritos por Dios, que escribió, Moisés rompió, y luego Dios mandó a Moisés a tallar tablas y nuevamente escribió los 10 mandamientos. Entonces, la creatividad es que
solamente hay que cumplir 9 de esos mandamientos, porque no hay problema con 9 de ellos, solamente con un mandamiento en específico hay mandamientos. ¿Y quién es que transgrede los mandamientos? ¿Quién es que peca transgrediendo los mandamientos? Aclarando que la palabra pecado, su significado es transgresión de la ley. Cuando la Biblia establece que se multiplicaría la maldad, habla en el texto griego original donde se escribió que por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Entonces, como segundo punto, para yo saber que estoy en la iglesia verdadera, tengo que tener el testimonio de Yeshua y tengo que guardar los mandamientos de Dios. Todo aquel que no tiene el testimonio de Yeshua y tiene los mandamientos, no tiene nada. Y todo aquel que tiene los mandamientos y no tiene el testimonio de Yeshua, no tiene nada para ser la verdadera iglesia. Tienen que tener las dos cosas. Y mucha gente, lamentablemente, niegan, rechazan los mandamientos de Dios, entendiendo que viven bajo el tiempo de la gracia. Sin embargo, no hay justificación sin ley. El mismo Pablo dice que no son justificados los oidores, sino los hacedores, porque no hay justificación, no hay justicia si no hay una ley previa que te justifique ante la comunidad. Entonces, la iglesia católica que se ha abrogado el tiempo de antigüedad, siendo que no es la más antigua, ya que hay varias sectas, y cuando hablo de sectas, no hablo de nada malo, porque la palabra secta solamente es un grupo de personas con un pensamiento religioso o de lo que sea en común. Lamentablemente la gente pone la palabra secta como algo malo. Sin embargo, los discípulos, aquellos primeros creyentes, no se llamaron cristianos, se llamaron los del camino. Las sectas, la secta de la gente del camino, o la secta de los nazarenos también. O sea, que no fue cristiana la palabra. La palabra cristiana es una palabra construida por el Imperio Greco-Romano. Y eso es un asunto para otro video. Ya sé que muchos dirán, Jesús dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, no está haciendo referencia a Pedro como la piedra donde Yeshua edificaría su iglesia. Edificaré, no edifico o estoy edificando mi iglesia. Sepa esto claramente. Sino que esta asamblea, esta reunión, esta congregación en la cual se va a fundamentar todo, es la palabra revelada a Cefas, a Simón, a Pedro. Esta palabra, claro está, Jesús no llamó a Pedro porque fuera piedra donde se iba a edificar la iglesia. Era que había otro Simón dentro de los discípulos. Entonces, para diferenciar entre Simón y Simón, tú serás Pedro. Y así hizo con otros discípulos. El mismo Judas el Iscariote, porque había otro Judas dentro de los discípulos. Entonces, cuando la iglesia tradicional dice que ellos son la iglesia de Jesús porque él le dijo a Pedro, eso no quiere decir que ustedes sean la iglesia. Porque ustedes quieran establecer a Pedro como el primer papa, eso no lo establece ustedes como iglesia. Porque otra iglesia más antigua, la ortodoxa, puede o reclama claramente ser ellos la verdadera iglesia y la más antigua. Tampoco los evangélicos, ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los mormones pueden adjudicarse ellos como institución el título de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia son aquellas personas que se reúnen, la asamblea que se reúnen, que guardan los mandamientos, que guardan los tiempos de Dios. No aquellos que suplantaron los tiempos y que suplantaron los mandamientos. Son gente que por medio de una obediencia, independientemente de la gracia, porque no son los que no son salvos que guardan los mandamientos. Son los salvos que por medio de la gracia guardan los mandamientos por obediencia y agradecimiento. Ahora bien, yo me hago una pregunta. Porque dentro de los 10 mandamientos hay 9 que están escapos o fuera de
de negación dentro del pueblo creyente. Y cuando llegamos al cuarto es que está el problema. El cuarto mandamiento, que es acuérdate del Shabbat para santificarlo. El séptimo día es descanso para el Señor y santa convocación. Levítico 23. Eso es palabra de Dios. Eso no es un invento del hombre. Eso es palabra de Dios. Cuando llegamos a ese mandamiento es que está la problemática. El mismo mandamiento que Dios establece, esta señal será mi señal entre yo y mi pueblo. El mismo mandamiento que Dios pone como su sello distintivo entre él y su pueblo es el mandamiento que crea la controversia dentro de la iglesia y separa claramente a creyentes, creando una disputa por este mandamiento. Ahora yo te pregunto, si este es el mandamiento que Dios pone como señal entre él y su pueblo, sin importar de que tú seas judío o no, porque los mandamientos no son para los judíos, ni las fiestas son fiestas judías, son fiestas que Dios estableció para su pueblo, sus señales, sus leyes morales. Y son los mismos mandamientos, los únicos mandamientos que estaban escritos en tabla, Dios escribirá en tus corazones. Son esos mismos. ¿Por qué tú rechazas uno de los 10 que Dios escribe en el corazón de los que le creen? Porque la fe te justifica. ¿Acaso invalidaremos la ley por la fe? Dice Pablo que de ninguna manera. No hay justificación sin ley. No hay iglesia sin obediencia. No hay iglesia sin leyes y estatutos. Entonces, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, perseguirá solamente a aquellos que guarden los mandamientos. Tanto así que Jesús dice, velen, oren, porque su ira no sea en día de reposo, haciendo una clara exhortación de que para su venida y la persecución, el Shabbat, el reposo estaría vigente. Busca un mandamiento donde Dios hace un cambio, donde Jesús hace un cambio de mandamiento, donde Dios establece el cambio de sábado por domingo. Cuando la Biblia te dice que los discípulos se reunían el primer día de semana, yo te reto a que tú vayas al griego y te veas de qué está hablando ahí. Chequéate tú de qué está hablando. Cuando Pablo dice, recójase la ofrenda el primer día de la semana, ve al griego y tradúcelo para que entiendas que no te está hablando del domingo en la mañana, a la hora de la misa o del culto. Está hablando de fiestas, de santas convocaciones. Entonces, para finalizar, lo primero que tienes que entender es que la verdadera iglesia es aquella que está dispuesta a celebrar la boda del Cordero. Y esto es algo que se celebra año tras año por mucho tiempo ya. Por mucho tiempo ya. Entiéndase esto. Shavuot o Pentecostés es esa fiesta llamada la boda del Cordero para la iglesia. Y cada año se celebra. Incluso ahora mismo, mientras estoy hablando, hay una cuenta, la cuenta del Omer, que la Biblia establece en Levítico, que se contarán 50 días hasta llegar a Shavuot, que es donde se celebra cuando Dios entrega la Torah a su pueblo. Y la iglesia celebra el recibimiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Tú quieres saber si estás en la verdadera iglesia, estudia la Biblia y date cuenta si tu iglesia guarda los mandamientos, celebra las fiestas del Eterno, establecida como perpetuo en Levítico, y aunque tenga que apartar el cuarto mandamiento de los otros 9, guarda el cuarto mandamiento. Gracia o ley, los mandamientos son perpetuos. Y son los mismos que estaban en la tabla, escritos con el dedo de Dios, y son los mismos que Dios escribirá en el corazón de los fieles que convocarán o formarán la verdadera iglesia o asamblea o congregación del Señor. Si este video te sirve de edificación, compártelo, comenta y suscríbete. Esto es Restauración. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.